Me imagino que conoces a algunas personas que se han destacado en sus estudios. ¿Alguna vez has conversado con ellos para saber cómo lo hacen? En esta oportunidad prestemos atención y veamos qué nos cuentan. Aquí tenemos algunas preguntas para la entrevista. La primera es, ¿en qué momento estudias? ¿En qué momento? En el momento que tengo disponible. O sea, entre clases o... Lo que yo hago es un ejemplo que tengo una hora libre o entre una clase y otra clase tengo dos horas libres, 3 horas libres. Lo que hago es que en ese tiempo estudio y cuando llego a mi casa, que llego a las 10 de la noche, sigo estudiando y nada hasta que la caiga. ¿Cuál es el método que tú utilizas para estudiar? O sea, si tú tienes una materia, ¿qué es lo que tú haces para recordar algún texto, alguna Yo lo asocio con todo, con una canción, y los años, que con el cumpleaños de mi tía, aunque yo no lo sé, así, con esto, todo lo asocio. Y cuando tenemos que estudiar algo no me lo sé, pido ayuda. Nos juntamos, mira, una compañera, mira, ¿tú entendiste tal tema? Sí, yo lo entendí, yo no lo entendí, explícamelo y le pregunto. Y viceversa, ella no entiende algo y yo cojo y le pregunto, mira, yo sé tal cosa, explícame tal cosa y yo te explico a ti. Pues nada, Francisca, muchas gracias. Tú aquí Siempre. reportándole a Wilson y aquí A a Melissa. Melissa. Muchas gracias. Pasa. Chao, mi nombre es Elisa. Hoy voy a entrevistar a Yara, que me va a hablar sobre cómo mantiene su English y cómo lo hace. ¿En qué momento estudias? Yo estudio después que yo ya estoy un poco descansada. ¿Qué tiempo le dedicas al estudio? Exactamente, no sé, pero yo puedo estar tomando una hora y tomar un tiempo y retomo. ¿En qué lugar estudias? En la sala. ¿Cómo te preparas para los exámenes? Para los exámenes yo hago como un tipo de resumen y mientras más yo escribo las cosas que me tengo que aprender, más. ¿Qué tiempo le dedicas a los estudios? Lo más que puedo. O sea, hay veces que le doy 2 horas, hay veces que le doy hasta 9 horas corrido. Excelente. ¿Cómo te preparas para los exámenes? Para los exámenes trato de ir lo más relajado posible. O sea, antes yo tendría la tendencia de esforzarme demasiado, mi mamá, ahora me relajo. Simplemente me relajo. Si tienes varias cosas para estudiar, ¿cómo decides cuál estudiar primero? O sea, ¿cuáles son las prioridades que tú le das? Bueno, yo primero evalúo cuál es la materia en la cual yo estoy más flojo y cuál es la materia que pesa más para mi carrera. Excelente. ¿Y te gusta estudiar solo o en grupo? Me funciona igual. Inclusive yo creo que en grupo es mejor porque la experiencia es más natural. Exacto, los conocimientos Sí, si yo no llego a conocer algo, otro lo conoce y me lo está. ¿Y cuál es el método más como frecuente de estudio que utilizas? Escrito, o sea, yo tiendo a escribir todo lo que quiero aprender, lo escribo. Entonces, después de una escritura, ya lo único que me va a hacer parte de leer. ¿Qué ha pasado? Sí, si es teoría, si es práctico, tengo que bajarme a hacer ejercicio. Pues muchas gracias, Miguel. Un placer. Mucho gusto. ¿Qué método tú utilizas para estudiar? Bueno, yo comienzo a leer el material semanas antes, días antes del parcial, y cuando se está acercando leo y releo una vez más hasta lograr memorizar. ¿Qué hace para mantener tu mente académica? Estudiar, empezar. Hola, muy bien, gracias. Voy a hacerte una entrevista acerca de tu forma, de tu método de estudio, que realmente es interesante para nosotros, los estudiantes con ingreso. A ver, háblame de tu tiempo de estudio, ¿cómo lo disfrutas? Bueno, yo desde que empecé a estudiar, empecé también a trabajar. O sea que he tenido que manejar eso muy bien y es un poco apretado. Pero lo que yo he hecho es estudiar cuando sea. Ese es como que yo no digo, bueno, voy a estudiar la próxima semana a las 9 de la noche y no, sino
sino que, bueno, yo sé que mañana tengo media hora libre, yo me voy a sentar en un banquito y voy a empezar a estudiar. Sí. Ahora, cuando tú vas a estudiar una clase, hay algunos estudiantes que memorizan. ¿Qué tú haces? ¿Memorizar o interpretar? Dependiendo de la materia. La mayoría de materias del ciclo básico son de memorizar. Por ejemplo, bueno, esto no es tan buen ejemplo, pero el francés es un poquito memorizar, pero también interpretar. O sea, hay que interiorizar lo que uno se memoriza, pero hay que memorizar el vocabulario, la manera de hacer las cosas y todo eso. O sea, que uno se memoriza lo que debe de memorizar. O sea, hay que saber lo que hay que memorizar, hay que saber lo que hay que interiorizar, porque hay otras materias, por ejemplo, como obligación, el derecho de las obligaciones, donde uno, embotellándose de cosas, no va para ningún lado en el examen, porque el examen es de problemas, una situación real, y hay que, cualquier situación que te presenten, hay que saberla resolver. Entonces, con memorizar no se va a poder. Hay que interiorizarlo, hay que, por eso hay que interpretar. Si tú tienes muchas cosas que estudiar, para el día siguiente o para cuando sea, ¿cómo tú distribuyes o escoges qué estudiar ahora y qué estudiar después? Bueno, lo primero es discriminar la materia. O sea, ¿qué materia tiene más créditos? ¿Qué materia tú crees que te sirve más para la vida o para la carrera? Percepción y eso. Si yo sé que yo estoy como que bien en una clase y en la otra no me destaca tanto, entonces yo trato de estudiar para la otra y así uno balancea. Pues, Yami, muchas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estas entrevistas les puedan servir para ser estudiantes exitosos. Y sé que lo serán. Cuídense.